¿Alguna vez te has preguntado dónde está el límite de tu paciencia? Como doctora de urgencias, alguien que vive en la frontera entre la vida y la muerte, siempre pensé que no había dolor que no pudiera soportar. Pero estaba equivocada. Mi punto de quiebre se hizo añicos en una noche que jamás olvidaré. Estaba terminando un turno de noche, luchando por salvar la vida de un paciente cerca de la medianoche, cuando llegaron dos nuevas víctimas de un accidente de tráfico. Para mi sorpresa, eran mi esposo y mi cuñada. Verlos allí, juntos, no me hizo gritar ni llorar. Solo logré esbozar una sonrisa fría que me heló hasta los huesos. Y entonces hice algo que mi familia política todavía no puede creer. Esa noche, como cualquier otra guardia, el aire del hospital estaba cargado con el olor antiséptico, a sangre y a miedo. El pitido rítmico de los monitores, los pasos apurados de las enfermeras y los quejidos de los pacientes se mezclaban en una sinfonía caótica de vida y muerte. Acababa de terminar de suturar una herida compleja. Mientras me quitaba los guantes manchados de sangre, estaba a punto de salir a tomar un respiro. Pero antes de cruzar la puerta, la sirena de una ambulancia sonó con urgencia. «Doctora Campos, tenemos un accidente de tráfico grave. 2 víctimas, un hombre y una mujer, están llegando». Sandra, la jefa de enfermeras, me informó con la voz tensa. El agotamiento se desvaneció al instante. Me ajusté el uniforme, me puse un par de guantes nuevos y corrí hacia la entrada de urgencias. Este era nuestro campo de batalla, un lugar donde no había tiempo para el cansancio. 2 camillas entraron casi al mismo tiempo. En la primera yacía una mujer. Su largo cabello oscuro estaba enmarañado con sangre, y su vestido de seda rojo, que se veía caro, estaba rasgado en varios lugares, dejando al descubierto abrasiones sangrantes en brazos y piernas. Estaba inconsciente, y su respiración era superficial. Pero lo que me paralizó no fue su estado, fue el intenso y seductor perfume que emanaba de ella. Era Chanel número 5, la edición limitada que yo misma había pedido el mes pasado como regalo de cumpleaños para mi cuñada, Laura Rivas. Sentí como si el corazón se me cayera al estómago. Me acerqué y le aparté el cabello ensangrentado de la cara. ¡Dios mío! ¡Era Laura! Me quedé helada. Pero justo en ese momento, la segunda camilla llegó a mi lado. El hombre que yacía en ella estaba en peor estado. Un vendaje blanco empapado de sangre le rodeaba la cabeza. Su camisa de diseñador estaba rota, revelando un terrible hematoma en el pecho. Su rostro estaba pálido, pero sus facciones eran inconfundibles. La nariz recta, los labios finos, las cejas pobladas. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Era Javier Rivas, mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 5 años. Me había dicho que esa noche tenía que reunirse con un cliente importante fuera de la ciudad y que volvería tarde. Ahora estaba aquí, junto a su propia hermana, ambos en un estado lamentable por un accidente nocturno. ¿Por qué? ¿Por qué estaban juntos? El perfume de Laura, el fuerte olor a licor que emanaba de Javier, sus ropas desaliñadas. De repente, todas esas piezas explotaron en mi mente, encajando en una verdad tan cruda y brutal que me robó el aliento. Así que era eso. Su cliente importante era su delicada hermana. Su reunión de toda la noche había sido una velada placentera en algún lugar del que yo no sabía nada. El dolor y la traición me quemaron el pecho. Quería gritar y sacudirlo para que despertara y exigir una explicación. Pero en ese momento yo no era solo Selena Campos. Estaba en la sala de urgencias. Miré el rostro inconsciente de Laura, luego a Javier que gemía de dolor y sin darme cuenta una sonrisa fría, helada, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de satisfacción, sino la constatación definitiva de alguien que ha sido engañada por demasiado tiempo. El aire frío del hospital llenó mis pulmones, apagando el fuego de la rabia que ardía dentro de mí. Vi a esas 2 personas, las 2 que me habían traicionado juntas, yaciendo débiles al borde de la muerte. Me giré hacia mi equipo. Mi voz fue aterradoramente clara, fría y profesional. «Preparen el quirófano 2.
Llevaremos primero a la paciente femenina. Su estado es más crítico. Al paciente masculino, pónganle oxígeno, una vía intravenosa y llévenlo directo a una tomografía craneal. Yo me ocuparé de él después. Con eso, me di la vuelta y comencé a empujar la camilla de Laura hacia el quirófano, con mi equipo, dejando a Javier atrás bajo las miradas perplejas de las enfermeras. No entendían. ¿Cómo una esposa podía estar tan tranquila al ver a su marido en estado grave? ¿Por qué elegí salvar a la otra mujer primero? Pero solo yo lo entendía. Esta no era la elección de una esposa, era la decisión de una doctora. Y más importante aún, era mi silenciosa declaración de guerra, mi primer acto contra aquellos que habían hecho de mi vida una broma. Desde hoy, yo reescribo esta obra. Si como nosotros estás intrigado y al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este drama. La pesada puerta del quirófano se cerró, aislándome del mundo exterior y de la vista de mi marido, inmóvil en la camilla, pero en ese instante no sentí ni una pizca de preocupación por él. En cambio, mi mente retrocedió automáticamente como una vieja película, 5 años atrás, al día en que puse un pie por primera vez en esa casa. Recuerdo mis nervios vívidamente. Llevaba mi vestido azul favorito y sostenía una canasta de regalo, ensayando mentalmente que debía ser educada y considerada para causar una buena impresión en mi futura familia política. El Javier de entonces era la encarnación de todo lo que había soñado. Alto, guapo, y siempre me miraba con ojos de amor. Me dijo que su familia era muy educada, que sus padres eran amables y que tenía una hermana menor, Laura, que era el tesoro de la familia porque había quedado huérfana de pequeña. Insistió en que debía tratar a Laura muy bien. Y yo le creí. Su madre, doña Octavia, me recibió con una sonrisa educada. No fue demasiado entusiasta, pero tampoco mostró incomodidad. Luego apareció Laura. Salió de su habitación con un vestido blanco inmaculado. Tenía unos ojos grandes y redondos y una sonrisa tan inocente que podría derretir el corazón más duro. Corrió a abrazar a Javier y dijo con voz dulce: «Hermano, viniste. Te extrañé». Luego se volvió hacia mí. «Así que esta es Elena. Es preciosa». En ese momento fui completamente engañada por su apariencia pura. Me prometí a mí misma que, cuando me convirtiera en su cuñada, la trataría como a una hermana de sangre. Qué ingenua y estúpida fui. No me di cuenta de que detrás de esos ojos claros se escondía un abismo de cálculo y celos. Nuestra boda se celebró poco después. Invertí casi todos mis ahorros para preparar una boda decente. El día de la boda, Laura también llevaba un vestido blanco. Lloró a mares cuando Javier me puso el anillo. Todos decían que eran lágrimas de alegría al ver a su hermano encontrar la felicidad. Solo yo vislumbré una mirada extraña en sus ojos, una que solo entendería más tarde. Era de pesar y odio. En mis primeros días como nuera, hice todo lo posible por adaptarme. No importaba lo duro que fuera el trabajo en el hospital, me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para toda la familia. Traté a Laura mejor que a una hermana. Ropa nueva, cosméticos caros, no le negué nada. Hice todo esto sin una sola queja. Solo quería ser aceptada. Pero todo lo que recibí a cambio fue indiferencia. Mi suegra nunca me elogió. No importaba lo deliciosa que estuviera mi comida. Ella solo comía en silencio y de vez en cuando soltaba un «esto está un poco salado». Y Javier, mi esposo, él estaba allí. Se sentaba a mi lado en cada comida, pero nunca decía una palabra en mi defensa. Cuando su madre me regañaba injustamente, él simplemente bajaba la cabeza y comía. Parecía que todo su amor estaba reservado para su hermana adoptiva, Laura. Ella no hacía absolutamente nada en la casa. Mi suegra siempre la defendía. «Déjala en paz, es solo una niña. Además, siempre ha sido delicada, no puede hacer trabajos pesados». ¿Delicada? Y yo, que acababa de terminar una cirugía de 8 horas, era una roca. Una vez me resfrié terriblemente. Le pedí a Javier que me preparara una sopa.
Media hora después, no había sopa, pero Laura subió con un tazón humeante y dijo con su voz dulce: «Cuñada, bébela mientras está caliente. Parece que mi hermano no entendía la indirecta, así que la hice yo». En ese momento casi lloro de emoción. Pensé que por fin alguien en esa casa se preocupaba por mí. Pero esa noche, al pasar por la habitación de mi suegra, escuché su conversación. Mamá, ¿ves? Te lo dije. Hay que dejar que esa mujer se enferme de verdad para que escarmiente. Una mujer que solo piensa en trabajar y ni siquiera puede prepararle una comida decente a su marido. Pobre mi hermano. La voz de Laura ya no era inocente. Estaba llena de sarcasmo. Mi suegra respondió complacida: «Mi niña es la mejor. Anda, mañana mamá te comprará un bolso nuevo». Me quedé fuera de la puerta, congelada. El tazón de sopa se convirtió en veneno amargo en mi garganta. Todo era una farsa. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Bisturí. Mi voz resonando en el quirófano me sacó de la dolorosa avalancha de recuerdos. Miré la herida de Laura, que seguía sangrando. El odio dentro de mí se calmó de repente, dejando solo el sentido de responsabilidad de una doctora. Su vida estaba en mis manos. Pero, si la salvaba, ¿se arrepentiría? ¿O sería el comienzo de una conspiración aún más cruel? La cirugía de Laura duró más de 3 horas. Tenía un vaso sanguíneo roto que causaba una hemorragia interna grave. Fue una cirugía compleja que requirió una concentración extrema. Y durante esas 3 horas borré todo sentimiento personal de mi mente. Delante de mí no estaba la cuñada que me había traicionado, sino simplemente una paciente, una vida que necesitaba ser salvada. Cuando terminé la última sutura, solté un suspiro de alivio. La operación había sido un éxito. Laura estaba fuera de peligro. Salí del quirófano. Justo entonces una figura se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte bofetada aterrizó en mi mejilla. «¡Bruja! ¿Qué le hiciste a mi hija?». Era doña Octavia, mi suegra. Estaba allí, con los ojos desorbitados y el rostro desfigurado por la rabia. La bofetada fue tan repentina y dolorosa que me tambaleé. Pero no lloré ni me llevé la mano a la cara, simplemente me erguí. La miré directamente a los ojos y dije con voz gélida: «Su hija, acabo de salvarle la vida». Doña Octavia se quedó sin palabras por un momento. Probablemente no esperaba que reaccionara con tanta calma. Estaba acostumbrada a la nuera sumisa. Esta Selena Campos, con su mirada afilada y su voz firme, era una extraña para ella. «Mientes», tartamudeó. «Si la salvaste, ¿por qué tardaste tanto? Lo hiciste a propósito para torturarla, ¿verdad?». Esbocé una sonrisa de desdén. «Pregúntele al jefe de urgencias, que estuvo conmigo durante la operación. Si me hubiera retrasado un poco más, probablemente no tendría la oportunidad de insultarme aquí ahora mismo». Justo en ese momento, el doctor Tadeo Solís, a quien siempre había considerado mi mentor, se acercó con el ceño fruncido. «Señora Rivas, ¿por qué está causando este alboroto? Esto es un hospital». Doña Octavia se encogió un poco, pero aún así me señaló con un dedo. «Doctor, mire a mi nuera. Su esposo está allí tirado y a ella ni le importa. Se pasó horas en el quirófano operando a otra persona. ¿Dónde ha visto una esposa así?». El doctor Solís me miró con comprensión y luego se dirigió severamente a mi suegra. «Señora, creo que hay un malentendido. La paciente femenina llegó en un estado mucho más crítico. La decisión de la doctora Campos de priorizar su cirugía está completamente en línea con el protocolo de emergencia. Hizo un trabajo excelente. Si no fuera por ella, la vida de la paciente habría estado en grave peligro. Debería estar agradecida con su nuera». Cada palabra del doctor fue como una ducha de agua fría sobre la ira de doña Octavia. Se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo al pálido. Me lanzó una mirada asesina y se marchó furiosa hacia la habitación de Javier. La vi irse, sintiendo un cansancio infinito.
¿Qué había sacrificado por esta familia? La verdad es que, sin mí, esta familia no estaría donde está hoy. El departamento en Las Lomas, el enganche de más de 1,5 millones de pesos, salió de mis ahorros. La camioneta que Javier conduce ahora, también la compré yo. La colegiatura de la Universidad Privada de Laura, sus cursos de verano, sus bolsos de diseñador, todo salió de mi bolsillo. Les di todo, y a cambio, recibí la más amarga de las traiciones. No fui directamente a la sala de descanso. En cambio, me dirigí a la habitación de Javier, donde estaba en observación. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro llegaba una mezcla de los sollozos de mi suegra y la voz grave de mi suegro, don Aurelio Rivas. «Octavia, deja de llorar. Hacer una escena no resolverá nada. El doctor dijo que Javier solo tiene una conmoción cerebral leve». «¿Leve? ¿Y por qué tiene la cabeza vendada así? Todo es por culpa de ella. Desde que puso un pie en esta casa, no hemos tenido ni un día de paz». La voz de doña Octavia seguía cargada de veneno. «Cállate un minuto», gritó don Aurelio. «¿Y si los doctores te oyen? ¿Crees que no sé lo de Javier y Laura? Tú los alentaste, y ahora que todo ha explotado, culpas a Selena. ¿Te das cuenta de lo irracional que está haciendo?» Me quedé atónita. Mi suegro lo sabía. Sabía sobre la aventura. Entonces, ¿por qué había guardado silencio todo este tiempo? ¿Yo? ¿Qué alenté yo? Solo lo hice porque sentía pena por Laura. ¿Pena?, se burló don Aurelio. «Mira cómo gasta el dinero. Ropa de diseñador, el último celular. ¿De dónde crees que sale todo eso? Es todo el dinero de Selena. Se mata trabajando para mantener a toda esta casa, a su esposo y a su cuñada. Y tú la tratas peor que a una extraña. ¿No crees que eres demasiado cruel?» Cada palabra de mi suegro fue como un martillazo en mi pecho, pero no de dolor, sino de asombro. En esa casa fría había al menos una persona que reconocía mi esfuerzo. Me dirigí al despacho del doctor Solís. Necesitaba saber más sobre el estado de Javier. «Tuvo suerte», dijo el doctor Solís, sin ocultar una pizca de ironía. «Conmoción cerebral leve, hematoma mínimo. Con unos días de observación puede irse a casa. El impacto se debió principalmente a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y su nivel de alcohol en sangre era bastante alto». «¿Y la chica?», pregunté, forzándome a mantener un tono indiferente. «Ella está mucho peor. Además del vaso roto, tiene 2 costillas fracturadas. Necesitará estar ingresada al menos un par de semanas. Actuaste justo a tiempo». El doctor Solís me miró con preocupación. «Selena, sé lo difícil que es esto, pero tienes que mantenerte fuerte. Si necesitas ayuda, dímelo». «Gracias, doctor. Estoy bien. Solo que, como médico tratante y familiar, podría necesitar revisar las pertenencias de ambos pacientes para buscar algún documento necesario». El doctor Solís dudó un momento y luego asintió. «Está bien. Técnicamente va contra las reglas, pero en este caso parece necesario. Di en administración que yo te di permiso». Sabía que estaba rompiendo las reglas, pero tenía que hacerlo. Necesitaba pruebas irrefutables para terminar con esta farsa de una vez por todas. Fui a administración y la enfermera me entregó 2 bolsas de plástico selladas, una de Javier, la otra de Laura. Las llevé a la sala de médicos, cerré la puerta con la llave y abrí lentamente la bolsa de Javier. Dentro estaba la cartera de piel que le había regalado en nuestro 3er aniversario, su iPhone con la pantalla destrozada y un juego de llaves. Abrí la cartera. Además de sus identificaciones y tarjetas, encontré algo que me heló el corazón. No era una foto mía. Era una pequeña foto de Laura en una playa, con un bikini sexy y una sonrisa radiante. Puse la foto a un lado y abrí la bolsa de Laura. Dentro, además de su celular roto y su cartera, se derramaron otras cosas que me pusieron la piel de gallina. La llave de una habitación de hotel con el logo de El Refugio Sereno, un lujoso resort a las afueras de Cuernavaca, una caja ya abierta de la píldora del día después y un recibo. Tomé el recibo. Era una factura por una estancia de 2 días y una noche en la suite presidencial, con servicios adicionales como vino, cena romántica y un paquete de spa para parejas. El monto total ascendía a casi 50,000 pesos y el pagador era Javier Rivas.
Ahora todo era demasiado evidente. No solo se veían en secreto, sino que se iban de escapadas románticas con mi dinero. Mientras yo me desgastaba con guardias y preocupaciones familiares, ellos vivían como un verdadero matrimonio. No lloré ni grité, solo sentí un vacío aterrador. Pero en ese vacío, una idea, un plan, comenzó a germinar. Ellos se habían quedado sin palabras, pero yo sabía que esto era solo el principio. Me dirigí a la recuperación de Laura. Acababa de despertar. Estaba débil y pálida. Al verme, sus ojos se abrieron como platos y su mirada se volvió cautelosa. «Cuñada, ¿qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz. Me sentí a su lado. «Vine a ver si ya te habías muerto». «Si no, qué lástima. Si lo estuvieras, todo sería mucho más simple». La expresión frágil de Laura desapareció de su rostro, reemplazada por la ira. «¿Cómo te atreves?». «Oh, me atrevo. Tu vida la salvé yo, así que también puedo quitártela. Fácil, ¿no crees?». Me incliné hacia ella y le susurré amenazante al oído. «No creas que no sé las cosas bonitas que tú y tu querido hermano han estado haciendo a mis espaldas. El refugio sereno, la píldora del día después. ¿Necesitas que continúe?». El cuerpo de Laura tembló violentamente. Me miró con incredulidad, sus ojos llenos de miedo y pánico. «Te doy una oportunidad», le dije, recuperando mi fría expresión médica. «O me lo cuentas todo, o me aseguraré de que el resto de tu vida en este hospital sea peor que la muerte. Tú eliges». Con eso me di la vuelta y me fui, dejando a Laura sumida en el terror absoluto. Sabía que estaba haciendo algo muy peligroso, pero no tenía otra opción. Tenía la sensación de que la relación entre Javier y Laura no era una simple aventura. Había un secreto mucho más oscuro detrás y solo Laura podía darme la respuesta. La historia ha llegado a su punto más tenso. Si estás deseando ver este emocionante giro de los acontecimientos, suscríbete al canal ahora para ser el primero en ver el capítulo final. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a continuar esta historia. Mi amenaza pareció tener efecto. Esa misma noche, Laura sufrió un ataque de pánico. Su presión arterial se disparó y mostró signos de infección en la herida quirúrgica. Tuve que volver al hospital de madrugada. Cuando entré, Laura estaba acurrucada en la cama, temblando de pies a cabeza. Al verme, fue como si hubiera visto a un fantasma. Dejé que el silencio y su propio miedo hicieran su trabajo. Después de un largo rato, incapaz de soportarlo más, Laura asomó la cabeza por debajo de la manta. «Cuñada, por favor, te lo contaré todo. Te lo contaré todo», suplicó. «Esto no es solo sobre Javier y yo», comenzó Laura, temblando. «Octavia, tu suegra, lo sabía todo. Ella fue quien lo planeó todo». Me quedé atónita. Doña Octavia, esa mujer que siempre fingía ser estricta y moralista, era quien movía los hilos de esta relación pecaminosa. «Continúa», ordené. Laura me lo contó todo, temblando. Su relación con Javier había comenzado antes de que yo me casara con él. Estaban enamorados desde la universidad, pero doña Octavia se opuso firmemente porque Laura era huérfana y su familia no estaba a la altura. Obligó a Javier a casarse conmigo, una mujer con trabajo estable y altos ingresos, para conseguir un escudo y alguien que mantuviera económicamente a la familia. Pero como no soportaba ver sufrir a su hijo, les permitió seguir viéndose, a mis espaldas. Le dijo a Laura: «Tú solo sé su amante en la sombra. Espera unos años y en cuanto esa Selena Campos le dé un hijo a esta casa, encontraré la manera de echarla para que ustedes dos puedan estar juntos oficialmente». Al oír esas palabras, sentí que se me helaba la sangre. Habían calculado todo, excepto una cosa, que yo no podía tener hijos. «¿Y por qué ahora?», pregunté con voz ronca. «¿Por qué la prisa por irse de vacaciones?». Laura dudó un momento y luego confesó algo aún más terrible. «Porque estaba embarazada». «¿Embarazada?». Esa palabra retumbó en mis oídos como un trueno. Miré el abdomen de Laura, todavía vendado.
Tenía casi 3 meses, continuó en voz baja. Por el accidente, lo perdí. Me levanté de un salto. Había salvado su vida, pero no había podido salvar una vida inocente que no tenía la culpa de nada. Yo, una doctora, no sabía que mi paciente estaba embarazada. Tu suegra sabía que estaba embarazada. Ella fue la que nos apuró a irnos de vacaciones para que pudiera descansar. Dijo que en cuanto diera luz, le diría a Javier que se divorciara de mí, que mis bienes, el departamento, la camioneta, todo terminaría siendo de Javier y nuestro hijo. No pude escuchar más. Salí tambaleándome de la habitación. Todo había cruzado la línea. No solo querían quitarme a mi marido, sino también mis bienes. Eran una manada de demonios. Corrí al baño y vomité violentamente. Cuando no me quedó nada, me derrumbé en el suelo frío y rompí a llorar. Lloré por mi destino, por el bebé que nunca vio la luz. Pero en medio de los sollozos vi mi reflejo en el espejo. Una mujer patética. No podía derrumbarme así. A partir de este momento no habría más lágrimas, solo odio y un plan de venganza. Y sabía que para llevarlo a cabo no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado. Y en este momento, la única persona en la que podía confiar era mi suegro, don Aurelio Rivas. La fiesta tuvo lugar un sábado por la noche en la misma casa que yo había ayudado a pagar. Doña Octavia, con un traje de terciopelo rojo oscuro, se paseaba saludando a todos con una sonrisa triunfante. Javier y Laura también habían sido dados de alta. Cuando casi todos habían terminado de cenar, doña Octavia se levantó. Amigos, hoy, además de celebrar la recuperación de mis hijos, tengo otro anuncio importante que hacer. La sala quedó en silencio. La relación entre Javier y Selena ha sufrido muchas grietas. Creo que ha llegado el momento de que se dejen ir, pero nuestra familia es decente. Después del divorcio, hemos decidido darle a Selena una compensación de 300,000 pesos, y esta casa, naturalmente, la seguirá administrando Javier. Su audacia superó mi imaginación. Mis 5 años de esfuerzo, dinero y juventud solo valían 300,000 pesos. Vi la sonrisa burlona de Laura y la mirada triunfante de Javier. Esperaban que llorara o pusiera pretextos, pero no lo hice. Me levanté lentamente. Suegro, tíos, tías, todos. Comencé a hablar en voz alta. Agradezco la generosidad de mi suegra. 300,000 pesos es mucho dinero, pero no creo que lo necesite. Hice una pausa y continué con voz firme. Porque toda mi fortuna, la de mi marido y probablemente la de toda esta familia, está a punto de desvanecerse hasta el último centavo. La sala estalló en un clamor. ¿Te has vuelto loca?, gritó doña Octavia. No me he vuelto loca, solo digo la verdad, una verdad que creo que todos aquí necesitan saber. Hice una señal y la puerta del salón se abrió. Entró el doctor Tadeo Solís, seguido por 2 policías uniformados del condado. El ambiente festivo se congeló. Buenas noches a todos, dijo el doctor Solís. Soy Tadeo Solís, jefe de urgencias. Hoy no estoy aquí como médico, sino como testigo. Se dirigió a Javier. Señor Rivas, sus análisis de sangre revelaron que su nivel de alcohol superaba el límite legal. Condujo en estado de ebriedad, poniendo en peligro su vida y la de otros. Es un delito que conlleva responsabilidad penal. Pero eso era solo el principio. Amigos, continué sosteniendo el recibo de El Refugio Sereno. Esta es la factura de la escapada romántica de mi esposo y mi cuñada. Casi 50,000 pesos pagados con la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta bancaria. Y eso no es todo. Saqué los estados de cuenta. Durante el último año, mi esposo ha transferido más de 1 millón de pesos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta a nombre de Laura Rivas, dinero que usó para comprar artículos de lujo, viajar y pagar el enganche de un departamento, y quizás para los gastos del heredero que toda esta familia esperaba. ¿Verdad, Laura? Laura rompió a llorar. Su silencio fue la confesión más elocuente. Mi suegro, don Aurelio, que había permanecido en silencio, se levantó de repente, caminó hacia Javier
y para asombro de todos, le dio una sonora bofetada. ¡Bestia!, gritó. ¿Sabes lo que has hecho? Pero la madre de Javier, en lugar de reconocer la culpa de su hijo, se abalanzó sobre mí. Todo es tu culpa, mujer estéril. Si le hubieras dado un nieto a esta casa, Javier no habría buscado a otra. ¿Estéril?, sonrió amargamente don Aurelio. ¿Estás segura de que es culpa de ella o es por tu precioso hijito? Se volvió hacia Javier. Habla. Diles la verdad. Diles que eres infértil. La confesión de Javier fue como un rayo. Llevaba 3 años sabiendo que era infértil por complicaciones de unas paperas que tuvo de niño y me había dejado cargar con toda la culpa. Era un cobarde imperdonable. Pero entonces, una pregunta aún más terrible cruzó mi mente. Si Javier era infértil, ¿de quién era el hijo que esperaba Laura? Todas las miradas se clavaron en ella. «Habla, dime de quién es ese hijo», le gritó doña Octavia agarrándola del pelo. «Fue de don Aurelio». El susurro de Laura fue como una bomba atómica. El silencio fue sepulcral. Todos miraron con incredulidad al patriarca, al hombre digno que momentos antes me había defendido. «¡Mientes!», gritó doña Octavia. «No miento», sollozó Laura sacando un viejo celular de su bolso. Aquí están los mensajes de texto». Don Aurelio se abalanzó para arrebatarle el teléfono, pero yo fui más rápida. Lo atrapé en el aire. Los policías, que esperaban fuera, intervinieron y lo detuvieron. «Señor Aurelio, Rivas, tenemos pruebas suficientes para investigarlo por incesto y conspiración para la apropiación de bienes. Tendrá que acompañarnos». El clic metálico de las esposas sentenció el fin de todo. Abrí el celular. Los mensajes no eran de un padre a su hija. Eran citas, celos, cálculos sucios. ¿Está segura de que es mi hijo?, decía uno. Sí, calculé las fechas. Es imposible que sea de Javier, respondía ella. Bien hecho. Tú relájate. Yo me encargaré de que Javier lo acepte como suyo. Cuando nos deshagamos de Selena, serás la señora de esta casa. Fue una obra dentro de otra obra. Su infidelidad era en realidad una farsa más grande dirigida por el propio don Aurelio para tener un heredero y quedarse con mis bienes. Le entregué el teléfono al oficial. Mi trabajo había terminado. Salí de esa casa sin mirar atrás, dejando atrás una familia rota y 5 años de mi juventud llenos de dolor. El cielo afuera se estaba aclarando. Un nuevo día comenzaba. Y sabía que mi vida también pasaría a un nuevo capítulo. Mi matrimonio terminó rápido. La familia de Javier se derrumbó. Su madre fue internada en una institución psiquiátrica. El negocio familiar quebró y él tuvo que empezar de cero. 2 años después de esa tormenta, mi vida era otra. Me convertí en jefa adjunta de urgencias. Compré mi propio departamento y, lo más importante, aprendí a reír de nuevo. Una tarde, en una librería, me reencontré con el doctor Tadeo Solís. Hablamos durante horas, no de trabajo, sino de libros, de música, de la vida. Su calidez y paciencia derritieron lentamente el hielo de mi corazón. 1 año después, en una azotea con vistas a toda la ciudad, me pidió que me casara con él. Sí, acepto, susurré entre lágrimas de felicidad. Nuestra boda fue en una playa apartada, solo con nuestros amigos más cercanos. Hoy no solo tengo un esposo maravilloso, sino que juntos creamos una fundación benéfica para ayudar a pacientes de bajos recursos. El dolor del pasado sigue ahí, como una cicatriz que nunca desaparecerá. Pero ya no duele. Estoy agradecida, porque ese pasado me convirtió en la persona que soy hoy, más fuerte, más madura y que valora mucho más la felicidad. A todas las mujeres que han enfrentado o enfrentarán tormentas en su vida, quiero decirles:
Nunca se rindan. Crean que después de cada tormenta, el sol volverá a salir, y en algún lugar, una verdadera felicidad siempre estará esperándolas. ¿Crees que la familia Rivas merecía el destino que tuvieron? Cuéntame tu opinión en los comentarios.